Ser Podcast. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te acuerdas que hoy hace justamente una semana estábamos celebrando el Día Mundial de la Poesía? Aquí en la ventana. Sí, el 21, sí. Vale, pues hoy vamos a hablar de un poeta, bueno, de un poeta, es más que un poeta, de alguien que muy a su pesar, pues es todo un símbolo, ¿no? Porque hablar de Miguel Hernández es sobre todo abrir una página de nuestra historia, que puede resultar dolorosa, que lo es, que a algunos les puede incomodar, vale, muy bien, pero es de esas tan necesarias que nunca jamás deberíamos pasar por alto. Y mira que han pasado años de todo aquello, ¿eh? Hace 80 años. Sí. Es que hoy hace 80 años que murió Miguel Hernández, ¿no? Entonces, el año pasado ya estuvimos hablando en La Ventana. Estaba Roberto Sánchez. Sí. Tú estabas en otra situación, estabas pegándote con un bicho, ¿no? Es verdad. Sí, mal momento, pero bueno, no estuvimos hablando con Roberto de no de cómo murió, sino de cómo lo murieron, que es lo suyo, ¿no? De cómo hablamos también de cómo lo enterraron, de cómo estuvo a punto de desahucio de su humilde nicho en Alicante si no lo llegan a salvar un grupo de poetas encabezados por Vicente Aleixandre. Así que no se trata hoy, 28 de marzo, de recordar otra vez cómo fue la muerte de Miguel Hernández aquel mismo día de 1942. Ahí está en Ser Podcast la historia de cómo fue la muerte a destiempo de Miguel Hernández. Pero hay tanto que reparar, tal y como yo lo veo, que a mí, como tú me lo permites, pues yo no dejo pasar ni un solo 28 de marzo sin recordar algo del poeta de Orihuela. Y hoy, emulando el título de la novela de otra grande, de Almudena Grandes, Las tres bodas de Manolita, vamos a hablar de las dos bodas de Miguelito. Y voy a agradecer otra vez, lo hago siempre, que los datos los tengo gracias a Josan Ferrandiz, que es un maestro, es oyente de este programa, es un paisano de Miguel Hernández, es un gran estudioso del poeta y es autor de una extensísima entrevista que mantuvo y que grabó con la viuda de Miguel Hernández, con Josefina Manresa, sí, en 1986. Lo que contamos a continuación es el relato de Josefina Manresa y de su extrañeza cuando su marido, muriéndose ya chorros, le pidió que fuera a la cárcel de Alicante para casarse de nuevo, ¿no? Esta vez por la iglesia y siendo los dos ateos, que es lo más grande, ¿no? Era otra de las maneras de, como es su costumbre, de vencer sin convencer, haciéndote pasar por el aro católico. Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque a todo esto Miguel Hernández y Josefina Manresa ya llevaban un tiempo casados, ¿no? Claro, sí que casados. Uy, estamos perdidos, Nieves. Llevaban casados 5 años, si no me equivoco. Se habían casado en 1937 en Orihuela, en plena guerra. O sea que legalmente estaban casados. Aquí lo que interesa, lo importante es ver por qué quisieron casarse otra vez y por la iglesia. Sí, no quedó otra. Llevaban, bueno, pues desde el 37 que se casaron en Orihuela, pues es que no tenían ninguna otra, no tenían otra necesidad de casarse. Pero ¿qué pasa? Que si no los casaba un señor con faldas y alzacuellos, pues no les daban por válido el matrimonio, ¿no? Ni mucho menos. Claro, es que eso era el problema. Ni mucho menos le daban por válido. Bueno, válido era, pero no lo permitían reconocer. El hijo que tenían en común, Manolito. Manolito no permitían que fuera legítimo. Miguel Hernández escribió una carta a Josefina diciéndole que si le estaba pidiendo otra vez que se casara no era por voluntad propia, sino porque le estaban chantajeando. Hubo 3 curas malignos implicados en esto. Tres. Uno fue el jesuita Joaquín Vendrell, que no paraba de dar la turra a todos los presos del reformatorio de Alicante para que se convirtieran, a todos, Otro era Luis Almarcha, que era un antiguo
no puedo decir amigo, pero sí conocido de Miguel Hernández, un tipo que luego llegó a obispo de León y que estaba empeñado en que Miguel Hernández fuera al cielo o al purgatorio, dicho así, pero no al infierno. Lo digo yo que para no coincidir, ¿no? Y otro era el cura que celebró la boda, Salvador Pérez Lledó. Entre unos y otros le hicieron creer que si aceptaba casarse por la Iglesia, inmediatamente se tramitaría su traslado para que lo trataran de su tuberculosis, ¿no? Pero era todo mentira. El jesuita le dijo a Miguel Hernández: nosotros no vamos a conseguir de usted lo que queremos, pero tampoco usted conseguirá lo que pretende, ¿no? Le estaba diciendo que si no se convertía, si no daba muestras de tener fe, si no se casaba por la Iglesia, no habría traslado al hospital de tuberculosos, ¿no? Creo que esto lo llaman caridad cristiana. Qué barbaridad, es verdad. Oye, ¿y cómo fue la boda eclesiástica en la cárcel? Pues la ceremonia católica se celebró en la enfermería el 4 de marzo, 24 días antes de morir. Además de los novios y el cura, estuvo la hermana del poeta. Estuvo Elvira Hernández y dos reclusos que hicieron de testigos. Uno era Fausto Tornero y el otro era Teodomiro López. La hermana contó, y leo tal cual lo dijo: apenas nos atrevíamos a mirarnos, ni a pronunciar palabra. Sentíamos sobre nosotros el ruido mortificante de la respiración entrecortada de mi hermano, que miraba fijamente a Josefina, con ojos sin parpadear, como si todas sus sensaciones se concentraran en su pensamiento, en el fondo de sus sentimientos. Fin de la cita. En fin, un día antes de la boda, también obligaron a Josefina Manresa a confesarse. ¿También? Y tuvo que... Sí, también, sí. Y tuvo que hacerlo con el jesuita, que era el vicario de allí, de Orihuela, creo. Ella contó que, puesta ya de rodillas en el confesionario, no les salía decir eso de Ave María Purísima, yo me acuso, ¿no? Porque es que no tenía nada de lo que acusarse. Y el cura le dijo, así muy inquisitivo: vamos. Y Josefina respondió: es que lo único que puedo decirle es que mi marido se está muriendo en la cárcel y yo estoy sufriendo mucho. Respuesta del jesuita: hija, la Iglesia no tiene la culpa de eso, la culpa la tienen los hombres. Josefina se levantó y se largó. Tanto Miguel Hernández como Josefina se negaron a confesarse antes de la payasada de la boda católica. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, de la tierra que ocupa y estercola, compañero del alma tan temprano. Oye, y a pesar de que se negaron a confesarse, los casaron, porque se supone que para ellos era un requisito indispensable ¿no? Se supone, o sea, claro, se supone entonces... que sí, tienes que hacer esto, pero ellos se hacen trampas al solitario. Lo que le importaba a la Iglesia en ese momento era la humillación de ver cómo tragaba un poeta republicano de izquierdas y ateo. Era la confesión era lo de menos, era que pasaran por el aro, ¿no? Se trataba de sumar más gente casada por sus ritos. Yo tampoco, el otro día te dije que un cura me pegó un guantazo. Yo tampoco me confesé antes de la primera comunión, me llevé un guantazo del cura y pese a todo pues me dieron la hostia, una antes y otra después, ¿no? Me dieron dos. Lo importante es inscribirte. Lo importante es que engroses el número de miembros oficiales, aunque sea en contra de la voluntad del miembro en cuestión. Como dijo el vicario Luis Almarcha, el que acabó siendo obispo de León, hay una foto muy bonita de este hombre dándoles la mano con el dictador Franco años después. Dijo este hombre: una vez casado y considerada salvada su alma, Miguel ya se podrá morir en la cárcel o donde fuera. Levantó la muerte el vuelo y temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Vaya mezcla, el Chojén y Niño de Elche, ¿eh? Sí. Oye, volviendo a Miguel Hernández, bueno, ¿por qué no le trasladaron al hospital de tuberculosos? Porque pasaron 24 días desde que se casó hasta que murió, el 28 de marzo. Quiero decir, ¿se sabe si lo intentaron al menos? A ver, a partir de la boda, Josefina Manresa cuenta que el tal Luis Almarcha
se ofreció a agilizar los trámites, pero que dejó caer que primero estaría bien que le dejara ver los manuscritos originales que había dejado Miguel Hernández, sobre todo los de Viento del Pueblo. Ya. Josefina le dijo, no, que ni en broma, rotundamente no, que no se los daba porque ya se temía lo que iban a hacer con ellos, ¿no? Quemarlos. Claro, los iban a destruir, ¿no? Intentar llevarlo al hospital lo intentarían, pero vamos, sin ganas y sobre todo sin ninguna prisa. Miguel Hernández estaba en las últimas y solo hacía falta alargar los trámites burocráticos para dejarlo morir. Habría bastado, tal y como prometieron, agarrarlo y llevarlo al hospital, no había más que hacer, ¿no? Lo coges, lo llevas, lo trasladas y se acabó. Tuvieron tiempo en 24 días para hacerlo. La boda católica sirvió para legitimar el matrimonio ante los ojos del dictador Franco y que al menos los derechos de autor de todo lo publicado hasta entonces pudieran heredarlos la viuda, el hijo, la descendencia, como se heredan ahora, ¿no? Aunque también es verdad que poco podían heredar de momento, porque es que toda la obra estuvo censurada, ¿no? ¿Qué iban a heredar, no? Y los que quisieran cantar sus poemas, porque esto ha seguido, por supuesto, muchísimos años después, pasaron por la misma censura. Hay un investigador, Xavier Baliño, que tiene publicado un libro que se titula La censura en la producción fonográfica de la música pop, que este autor ha contabilizado entre 1960 y 1977 un total de 4.343 canciones en España calificadas como no radiables. No radiables, sí, por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión durante esa etapa de dictadura en la que a la ultraderecha no se le caía la boca eso, libertad, cuantas más veces te repite libertad, peor. Bueno, pues entre las no radiables estaba este Viento del Pueblo del grupo Los Lobos. Asturianos de braveza, vascos de piedra brindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceitunas, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias. Oye, precisamente por este poema condenaron a muerte a Miguel Hernández. por este poema, ¿no? Lo condenaron. Es que a Miguel Hernández lo condenaron a muerte por escribir. Por eso lo juzgó un tribunal de prensa, no un tribunal tal. El tribunal que estaba al ladito de la cadena SER, en la plaza del Callao, en lo que es ese edificio ahora de la plaza, el Palacio de la Prensa que llaman, ahí estaba el tribunal de prensa. Y lo sentenció un juez que iba por la vida de humorista y escritor, un juez que se llamaba Manuel Martínez Gargallo, ¿no? A Miguel Hernández se le acusó de una activa labor literaria, abro comillas, notoriamente contraria al movimiento nacional y los ideales que lo encarnan. Y entre las publicaciones contrarias a la dictadura y al fascismo estaba el poema Viento del Pueblo. Por ello, decía aquella sentencia, vuelvo a abrir comillas, fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. ¿La rebelión era de ellos? Sí, claro, es que el golpe de Estado lo dieron ellos, coño. Perdón. Y un último detalle. Recordarás que cuando estuvimos hablando del incendio del Reichstag y de la condena a muerte del chaval, contamos que la justicia alemana lo exoneró porque, bueno, pues, puesto que la justicia nazi iba en contra de las ideas básicas de justicia, no tenían sentido sus condenas. Bueno, la familia de Miguel Hernández pidió que se revisara y anulara la condena de un juicio sumarísimo y sin garantías, y el Tribunal Supremo en 2011 se negó a revisar la condena, aunque reconoció que fue radicalmente injusta por motivos políticos e ideológicos. Tiempo después, el Tribunal Constitucional también dijo que no veía motivos para anular la condena. Así que, a los jueces, nadie hablará de vosotros cuando hayáis muerto, pero hoy hace 80 años que murieron a Miguel Hernández y no pasa un año sin que lo recordemos. En medio de las batallas, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas. Hasta mañana, Nieves, un besazo. Un beso, Carlas. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.